A continuación, como el mismo título lo afirma, este trabajo se va a tratar sobre las escuelas del pensamiento económico y sus principales autores. Más que nada vamos a tratar sobre las principales teorías o ideas que se tuvo de la economía a través del tiempo. Y bueno, comenzamos con los escolásticos. La escolástica es una corriente etimológica dominante del pensamiento medieval, el cual se fundamentaba en la parte cristiana y de autoridad. Los escolásticos eran monjes que se dedicaron a escribir reglamentaciones al comportamiento económico, que fueran coherentes con las doctrinas religiosas. Eran principalmente agrícolas. La economía de ese entonces no estaba sujeta a la dependencia mercantil para la producción ni para el consumo. Bueno, también llegamos a tener un precio justo, que fue la cantidad de trabajo-valor del producto-valor de cambio. Más que nada, este precio justo era el aumento que se le tenía de dinero o de capital a los productos por sus diferentes medios de circulación, medios de producción, almacenaje, entre esas otras cosas que aumentaban su valor. Bueno, también se distinguía entre dos tipos de elementos fundamentales y elementos de lujo. Elementos fundamentales se le tomaba como las necesidades básicas, como la comida, el agua, la vestimenta, entre otras. Y los elementos de lujo es cuando ya se les agregaba algún deseo, no solamente comer cereal, sino, quiero comer un tipo de cereal. Ahí se le conocía de otra diferente forma. Bueno, sus principales representantes fueron Santo Tomás de Aquino o Tomás de Aquino y Tomás Moro. Tomás de Aquino generó la teoría de los intereses justos. Esta nos llevaba a tener, claro, darle dinero a la iglesia. Era como pagar el precio a Dios. Mantuvo el valor de cambio y valor de uso que lo propuso Aristóteles, y la usura era un pecado. Más que nada, tener mayor capital que el mismo que ingresabas a la iglesia era pecado. Por otro lado, Tomás de Moro criticó el orden político, social y religioso y generó una antítesis, una comunidad perfecta, utopía. Más que nada, que estuviera la riqueza representada de manera igualitaria. Bueno, ahora pasamos al nuevo modo, que son los estados-nación. El Estado-nación surgió debido a los diferentes tratados de libre comercio que se tuvo que hacer para aumentar el comercio a través del mercado y el aumento de extensión territorial. ¿Cómo se generó el Estado? Bueno, principalmente requirió de normas, lengua, cultura y una moneda específica para poder fundamentar de que era un Estado. Bueno, las uniones territoriales reconocieron una serie de leyes y normas, como ya lo había anticipado. Esto se dio gracias a tener que generar demasiados acuerdos comerciales para que los productos necesarios no pagasen impuestos. ¿Cuáles eran los productos necesarios? Bueno, entre ellos tenemos la sal o algunas especias, la miel y algunas pieles. Por ser tan requeridas o necesarias, tampoco se les podía poner un arancel más alto, porque si no, no se podía generar el comercio. Debido a esto, el crecimiento del mercado daba igual a una mayor ampliación del territorio, lo requería, por lo cual fueron conquistados diferentes territorios de la misma. Pasando del lado del anterior tema, tenemos el mercantilismo. El mercantilismo fue un sistema económico en el cual los metales preciosos constituyen a la riqueza esencial de los estados, conjunto de ideas políticas o ideas económicas de gran pragmatismo. Esta como tal ya fue una escuela del pensamiento, y los movimientos liberales que hubo en ella fue el Renacimiento, humanismo, los movimientos políticos, los primeros movimientos filosóficos, entredicho la religión. Como tal ya era la rebelión de la religión, pero solamente para hacer como una estrategia en forma de que el mercado pudiera expandirse más, sin necesidad de un diezmo o algún arancel. Sus ideas principales era la acumulación de metales preciosos como riqueza, ya sea oro o plata, por lo cual también hubo mucha piratería de ellos por la transportación que se le tenía de un estado a otro. 2. El Estado impone mercantilismos. 3. Aranceles. Eran impuestos a las mercancías que vienen de otra nación.
Y 4. El Estado es fundamental para la protección de la economía. Como tal, el Estado deja de ser un espectador y solamente forma la parte de poder proteger a la economía y normarla en cierto aspecto. Se desarrolló durante los siglos XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa. Sus principales autores se consideran como Adam Smith, quien proponía la idea de que el libre comercio y libre cambio son los principales elementos para el desarrollo económico. Jean-Baptiste, que protegió e impulsó a las empresas agrícolas e industriales a través de subsidios, créditos y otras facilidades. Thomas Moon, que fue el que desarrolló dicha doctrina. Edward Michelet, que enunció el concepto de balanza comercial. Juan Bodino, que fue el precursor y autor tratado por la moneda. Y por último, Gerald Malins, que distingue entre usar e interés, representante de la corriente mentalista. Bueno, aquí podemos comenzar a ver de manera particular los diferentes personas que tuvieron aportes al pensamiento filosófico de la economía. Como uno de los principales o bases sería Quesnay, que fue el fundador de la escuela fisiocrática. Aquí ya se cambia de escuela de pensamiento. Propuso la teoría del producto neto, el plusproducto, el sobrante de valor de la producción, lo cual generaba el trabajador sin que se le pagara por ello. Ley natural que gobierna el funcionamiento de la economía. Eso ya era a base de la economía misma sin necesidad del Estado. La riqueza era la agricultura en la naturaleza, las tierras, más que nada que Quesnay rompe con el esquema de ya no tener que depender de los metales preciosos, sino que de las tierras, pues de ellos se podría sacar la mayor producción y se podría generar un mayor capital. Y una de sus frases célebres, o por así decirlo, sería: la libertad del comercio compensa la escasez con la abundancia para formar un precio ventajoso y conveniente, que es lo que habíamos hablado anteriormente sobre la economía, que más que nada como estrategia también usó la rebelión de la religión. Bueno, también propuso la tabla de economía, que principalmente tiene a la clase productora, la clase propietaria y la clase estéril. La clase productiva son los agricultores y toda la mano de obra, por así decirlo. La clase propietaria son los que son propietarios de las tierras, terratenientes en este aspecto, y la clase estéril son fabricantes, comerciantes y los mismos que protegían el comercio. Bueno, entrando más de lleno a la escuela fisiocrática, la fisiocracia más que nada se basaba en el porcentaje de trabajo, ya lo podemos dividir en que es estéril y fértil, y esto guiaba a la teoría del precio. La transformación de la producción agrega valor, que es lo que estamos hablando del trabajador que genera su plusvalía. La agricultura es la única fuente de producción aquí también, y forman o determinan clases sociales los dueños de la tierra, los agricultores y los artesanos. Bueno, sus principales características son orden natural, actividad humana en armonía con la naturaleza, laissez faire, laissez passer, dejar ser, dejar pasar, más que nada era una de sus principales teorías y era de donde se explicaba el sistema. Énfasis en la agricultura e impuestos en los terratenientes, que son los mismos aranceles. Fue una escuela de pensamiento económico del siglo XVIII fundada por Francois Quesnay y otros en Francia. Afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del gobierno. Aquí se podría apreciar la mano invisible. Pasamos a la siguiente escuela de pensamiento. En esta ya sería la escuela clásica. Este tipo de pensamiento, que es economía clásica, abarca 3 periodos. El primer periodo es de 1750 a 1800 y aquí es donde apenas está empezando o naciendo el pensamiento. Y la segunda es de 1800 a 1850, cuando el enfoque dominante y rector del pensamiento económico de la época. Y por último tenemos a 1850 a 1870, que comprende su estancamiento y declive.
La escuela clásica es la doctrina que considera que las unidades económicas obedecen a cierto mecanismo que presenta regularidades susceptibles de ser expresadas por la ley, en virtud de lo cual, si opera libremente, se tendrán resultados óptimos. Bueno, sus principales ideas eran la investigación encaminada a descubrir leyes económicas, la no intervención del Estado, la libertad económica y política sin necesidad de tener la religión, el mecanismo de asignación de recursos eran los mercados y el sistema de precios. Más que nada, el mercado se autorregulaba. El agente fundamental de la producción es el trabajo y solamente él crea riquezas. Dada la existencia de leyes naturales que gobernaban el funcionamiento de la economía, la guía de la mano invisible, toda inferencia por el Estado o por los particulares era indeseable, es el liberalismo económico, de lo mismo que hablamos sobre la religión. Y la confianza en el factor individual, el interés privado y la responsabilidad personal, y método generalmente abstracto y deductivo. Bueno, tuvo varios autores y varios estudiosos en la materia, pero se dividen por tres grupos, en particular dos principales. El primer grupo destaca por la influencia que ejercieron y son las dos figuras más sobresalientes del clásico, que sería Adam Smith, el padre de las ciencias de la economía, examinó el trabajo, valor de distribución y la importancia de acumulación del capital, doctrinas económicas y sociales y las finanzas de los gobiernos. Y David Ricardo, que dejó sentadas las bases de su teoría cuantitativa del dinero, ideas sobre la moneda y teoría del valor y renta. Y por último tenemos el segundo grupo, que son los pensadores que trabajaron sobre las bases propuestas por Smith y por Ricardo e impulsaron el avance del pensamiento clásico. Tenemos a Robert Malthus, que se centra en la economía realista y uno de sus principales aportes fue la discrepancia entre el crecimiento de población y la oferta de alimentos. La población aumenta de forma geométrica y los medios de subsistencia aumentan de forma aritmética. También la ley del hierro de los salarios. Jean-Baptiste Say, defensor de las ideas revolucionarias francesas, determinó el papel del empresario en la actividad económica. Generó la ley de mercados, la oferta de bienes crea su propia demanda y no puede existir un exceso general de demanda, y atacó la confusión mercantilista entre dinero y riqueza. John Stuart Mill. Sus principales aportes fueron la representación del punto intermedio entre el liberalismo clásico y el socialismo. El papel del Estado va más allá de dar protección y seguridad, y por último, las tradiciones y competencias. Y bueno, para ver más a profundidad los principales autores, la base que es Adam Smith y David Ricardo, primero vamos a empezar con Adam Smith. Más que nada, Adam Smith permitió la teoría de la riqueza de una nación está en los mercados. Mientras mayor sea un mercado, mayor eficiencia en sus productos habrá. También al igual de que si hay mayor tecnología, aumenta la producción y así habrá más mercancía en el mercado y se podrá expandir. Bueno, también tenemos la teoría de ventajas comparativas. Más que nada puse un ejemplo para poder enfocarnos bien en este tema. Aquí podemos apreciar dos tipos de mercado. En el mercado 1 se centra que el precio para generar el producto está en 1,000 pesos, el vino cada barril, mientras que en el otro cuesta 600. Entonces a la hora de vender se ve mayor ganancia del mercado B. Por otro lado, vemos que la producción de aceite de olivo en el mercado A se muestra más barato de generar y más barato de vender que en el mercado B, por lo cual este tipo de mercado trata de tomar ventaja del otro y así poder exportar su producto más barato de un lado, mientras que del otro se exporta el del otro mercado. Así se podría generar una ventaja al tener los precios más bajos y tener una producción mejor. Bien, continuamos con David Ricardo. David Ricardo fue también una de las partes principales. Una de sus teorías muy famosa fue la de valor-valor. El valor de la plusvalía es por la mano de obra invertida, la cual brinda el valor.
fue entonces a lo que se refiere es la fuerza de trabajo es la que genera la plusvalía, que ya habíamos hablado que también es el sobrante de capital extra que genera el mismo trabajador. La necesidad de un trabajador eficiente brinda la mejor productividad, así no se necesitan tantos trabajadores. En el ejemplo podemos apreciar una tabla. La primera columna son los trabajadores, la segunda son los productos y la tercera es el rendimiento. Como podemos apreciar, al tener un trabajador nos produce 10 productos. Al tener 2 nos produce el doble, pero al tener 3 disminuye la productividad y así hasta poder llegar al quinto, lo cual nos genera una fuga de capital por parte de salarios y así se muestra decreciente nuestro valor. Al haber tenido una amplia experiencia y luego haberse formado y especializado en todo lo concerniente a los valores y la negociación, este emblemático personaje contribuyó al desarrollo de conceptos como macroeconomía y realizó varios análisis a elementos como el salario y su relación con los beneficios. Esto llevó a la creación de la ley conocida como Ley de Rendimiento Creciente, que es lo que acabo de explicarles. Más que nada, el rendimiento creciente quiere dar a entender de con mejor efectividad de la mano de obra se puede generar una mejor productividad sin necesidad de gasto de capital por los salarios. Bueno, para la prosperidad general no puede considerarse nunca excesiva la facilidad que se dé a la circulación e intercambio de toda clase de propiedad, ya que es por ese medio que el capital de toda clase tiene la posibilidad de encontrar el camino hacia las manos de aquellos que mejor lo emplearán en aumentar el producto del país. Continuamos con un importante economista en este video y podemos apreciar a Karl Marx. Karl Marx tuvo diferentes teorías y puso diferentes conceptos para ellas. Por ejemplo, el de la mercancía, que él lo tomaba como un elemento básico de la vida económica en la ciudad capitalista. Tiene dos tipos de valores, valor de uso y valor de cambio, que es lo que ya habíamos hablado que comentó Aristóteles. Y el trabajo general abstracto. Bueno, también en parte del trabajo generaba se derivaba en dos conceptos, el trabajo concreto y el trabajo abstracto. El trabajo concreto tenía la utilidad, era un objeto útil, y el trabajo abstracto era el valor, el objeto portador de valor. Más que nada se le agregaba un valor. Esto generaba que era una mercancía. También tenemos por otro lado la plusvalía. La plusvalía es al trabajador se le paga menos de lo que realmente produce. Así pues, la diferencia entre lo que realmente produce y su salario es lo que se conoce como la plusvalía. Y podemos comprender la fórmula siguiente, que es la plusvalía, que es igual a los ingresos menos el costo de producción. Podemos apreciar que C es el capital constante, maquinaria, materiales, costes, mantenimiento. La B es el capital variable, que son los trabajadores y la fuerza de trabajo. Y la S es la plusvalía, que es el excedente del empresario. Bueno, también figuró diferentes tipos de plusvalía. Tenemos la plusvalía absoluta, que es aquella ganancia que se obtiene aumentando las horas de trabajo del mismo obrero. La plusvalía relativa es aquella ganancia que se obtiene disminuyendo las horas de trabajo necesario y aumentando las horas de trabajo innecesario. Y la plusvalía extraordinaria, que es aquella ganancia que se obtiene por tener una ventaja tecnológica con respecto a los competidores del mercado. Por otro lado, también Marx nos plantea su punto de vista de la economía desde la base histórica y muestra como principales elementos a la familia patriarcal, las fuerzas productivas y las relaciones de producción. La familia patriarcal más que nada era cómo se generaba lo que se heredaba, por ejemplo, ya sea maquinaria, productividad, entre otras.
Las fuerzas productivas era cómo se generaba el trabajo, o sea, en base a qué, en base a maquinaria, a mano de obra, entre otras, y la relación de producción. Esta más que nada también se llega a conocer como explotador explotado. Podría hacerse como el jefe y un obrero. Bueno, los principales puntos que toma Marx sería la comunidad primitiva, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo científico. El socialismo científico como tal sigue siendo utópico, lo sigue tomando como utópico, pero se basa más que nada en la forma en que fue trascendiendo, y al igual de la enajenación y subsunción. Bueno, también podemos apreciar que la productividad es la forma de parte de un triángulo, y podemos ver cómo la superestructura se enfoca en la estructura, que es la forma de producción que genera el cambio de pensamiento en el consumidor. Y bueno, en el momento que llega la propiedad privada a los modelos de producción, se genera la lucha de clases y de la desigualdad social y desigualdad de la repartición de las riquezas. Principalmente esto lo podemos apreciar después del capitalismo, y pues seguimos en él. El siguiente pensador o economista es Robert Malthus. Una de sus frases también conocida es: el exceso de la población genera una desvariación en la economía. Fue por lo mismo del ejército de trabajadores. De muchos trabajadores tendría que dividirse el salario, entonces contaríamos con un salario bajo. Un exceso de mano de obra provocaría pobreza. Para ello se necesita mantener un control de natalidad. Como podemos apreciar ahí, el muñequito es el trabajo y él genera la riqueza. Pero también si se tiene demasiados obreros, se podría dividir en tal manera de que quedaría un sueldo mísero. Por otro lado, tenemos la teoría subjetiva de la economía. Es la ciencia de la escasez y la elección con visión subjetiva del valor. Darle un valor dejando a un lado lo necesario como un deseo. Esta teoría estudia el sujeto Homo economicus. También tiene como fundamento el idealismo y parte de que el individuo, en forma subjetiva, toma decisiones para obtener el máximo de satisfacción por medio de la obtención de los bienes necesitados. En la necesidad, sentimiento de falta, de insuficiencia, y en la base económica, bienes que satisfacen necesidades. Por ejemplo, podría ser, no sé, un iPhone. Las personas quieren un iPhone, pero no como tal a veces de las funciones, y dejando a un lado las funciones les genera estatus, lo cual es un valor subjetivo que le da el mismo agente económico. A continuación vemos a los principales autores o principales representantes del marginalismo. Tenemos a William Stanley Jevons, que más que nada tuvo también la teoría de un placer subjetivo igual a un valor, el valor que se le da a alguna mercancía por su placer subjetivo que brinda. También declara que la utilidad tiende a disminuir cuando la cantidad usada aumenta. Por otro lado, Leon Walras nos dice que su teoría del equilibrio general es un modelo de la rama de microeconomía que estudia la interacción y punto de equilibrio entre los distintos mercados de una economía, una competencia que se equilibra en función de las demandas relativas. Por ejemplo, puse una gráfica que es se puede apreciar el café y la leche, pero de dos maneras diferentes. Se presenta en la primera barra como el café está en demanda mayor que la leche. En cambio, en la otra se muestra como la leche ya rebasó la demanda del café. A esto se le conocería como una competencia equilibrada, al igual que puede llegar a estar equilibrada en su totalidad. No puede haber ninguna diferencia de cantidades. Bueno, ya entrando de lleno al pensamiento marginalista, podemos ver que la teoría de valor es un elemento subjetivo.
Como se puede ver en las manitas, ya no es más que nada necesidad, sino ya es un deseo. El equilibrio de mercado se regula por sí misma a través de una mano invisible, que hablamos de que el Estado no se mete en los tratados de mercado. Busca desarrollar una teoría de equilibrios parciales, que a su vez de equilibrios totales, la ley de Walras, y desarrolla un proceso del valor a través de la utilidad marginal. El precio está determinado a partir de la subjetividad y por la demanda alegada artificial. Crea una teoría del comportamiento del consumidor o tomando como elemento fundamental la utilidad marginalista. Esto más que nada, este tipo de pensamientos lo ocupa la mercadotecnia para poder, como aquí mismo dice, observar el comportamiento del consumidor. Sigue el keynesianismo. Bueno, en el keynesianismo podemos apreciar un enfoque dinámico que convirtió la ciencia económica en un estudio del flujo de ingresos y gastos y abrió nuevas perspectivas para el análisis económico. El problema del paro es la falta de demanda y no la falta de recursos, diría Keynes. Para Keynes los principales puntos a tratar fueron el paro, que es lo que trata su frase, la inversión, el consumo, la producción y las finanzas de un país a corto plazo, y se genera la demanda agregada, mejor conocida como el PIB. Bueno, aquí podemos apreciar cómo no la falta de recursos es lo que genera el paro económico. Al contrario, es la demanda del mismo. Mientras no haya demanda del producto, no va a generarse el capital deseado. Por ejemplo, aquí podemos apreciar en la imagen que se tuvo que generar la demanda. ¿Por qué? Porque se le aventó el ladrillo y ahora requiere de un reparo. Ahí generó una necesidad y gracias a ella se pudo obtener ese tipo de contrato o de convenio. Bueno, y por mi parte esto sería todo. Espero que les haya servido de algo. No soy muy buena grabando, pero bueno, trate. Gracias por ver.